Bien, mis hermanos, buenos días una vez más. Vamos a orar en esta hora para que podamos exponernos a la palabra del Señor. Señor, en esta hora venimos delante de ti agradecidos porque tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Tú eres digno de nuestra alabanza. Y qué bendición, qué privilegio tenemos nosotros de ser parte de tu reino. No solamente que tú eres el Rey de todo el universo, el que sustenta, el que gobierna, el que dirige todo lo que acontece en el universo, sino que también tú tienes un pueblo, tú tienes un reino inconmovible, un reino eterno. Un reino que no pasa, un reino que no será destruido, no puede ser destruido. Un reino, como dice tu palabra, sempiterno, que habla de su permanencia a lo largo de los siglos, de los años. No solamente estas son las características de tu reino, sino que nosotros somos parte de ese reino. Qué bendición, Señor, nosotros tenemos, qué privilegio. Ayúdanos, Señor, a comportarnos de acuerdo al estándar del Rey, al estándar de ese reino, y que nosotros podamos ser fieles testigos de un reino celestial aquí en la tierra. Queremos, Señor, exponernos a tu palabra. Queremos abrir tu palabra y queremos hacerlo con toda humildad, con toda reverencia. Permite, Señor, de que en esta hora podamos aprender de ti. Utiliza al expositor que te necesita más que cualquiera en esta hora. Te conoce más que cualquiera las debilidades, las insuficiencias, las flaquencias del expositor, que bien pudiera ser otro, mejor capacitado, en mejor condición, pero usted ha determinado usar vasos de barro, y a veces vasos de barro quebrados, vasos de barro con grietas, porque lo que tú quieres es glorificarte tú. Señor, utiliza tu palabra que llegue a cada corazón. Por la obra y el poder de tu Espíritu Santo, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Pueden sentarse y pueden abrir sus Biblias, por favor, en el Evangelio según San Marcos. En esta mañana retomamos nuestra serie de San Marcos. Estuvimos en una pausa de un domingo y vamos a retomar esta serie de San Marcos, el capítulo 4. Volvemos a San Marcos, vamos al capítulo 4. Y en esta mañana vamos a tener una primera parte, aunque vamos a leer toda la historia del sembrador, del 1 al 20, pero vamos a estar solamente del 1 al 9 en esta mañana. Del 1 al 9. Así que vamos a estar divididos esta porción de las Escrituras, que es bastante conocida. De hecho, 3 de 4 evangelistas indican esa historia o narran esta historia que fue narrada por el Señor Jesucristo. Si es verdad, el Señor Jesucristo no escribió ningún libro, pero es verdad que aunque Él no escribió ningún libro, el libro que se escribió de Él es el libro más vendido de todo el mundo, es el libro más leído en toda la historia de la humanidad y es el libro que más ha impactado en toda la historia de la humanidad. Entonces, eso habla del impacto y de la fuerza que tiene la persona de Cristo Jesús. Entonces, una historia que es muy conocida, la parábola del sembrador, y aunque pudiéramos llamarle
así al sermón de esta mañana, usted verá cuál será el título, cuál es el título, porque de hecho este es el centro de esta parábola. ¿Por qué el Señor habla esta parábola? ¿Por qué el Señor cuenta esta historia? Es una historia cotidiana con un significado no muy cotidiano, con un significado celestial, un significado muy especial. Pero vamos a leer la historia que yo sé que ustedes conocen. No sé si alguno la leyó esta semana, pero es una historia bastante conocida en las Escrituras. San Marcos, capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 20 la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar. Toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tenga oídos para oír, oiga. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, con los 12, le preguntaron sobre la parábola, y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo no vean y no perciban, o vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los que junto al camino, y estos son los que de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se siembra en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esta es la palabra del Señor, y que el Señor bendiga su palabra en esta mañana en cada corazón. Es el versículo 9 que yo he tomado como versículo principal de esta parábola.
Y le he puesto como título a este sermón: el que tenga oídos para oír, que oiga. Ahorita se cantaba, si usted está respirando tiene que cantar, ¿no, verdad? Y si usted tiene oídos, tiene que oír. De hecho, el Señor Jesús hace esta parábola para oídos, para que la gente escuche. Si usted se fija, en el versículo 1 y 2, tenemos la base, tenemos lo que se le llama, ¿dónde se va a construir lo próximo? Lo principal aquí dice que Jesús comenzó ¿a qué? A enseñar. ¿Y a quién le estaba enseñando? ¿A animales? No, a personas. Personas con diferentes situaciones de vida, personas con diferentes capacidades, con diferentes estatus, de diferentes niveles. Allí había diferentes tipos de personas, pero estaban allí reunidos alrededor de Jesús, y Jesús empieza a enseñarles. Una vez más, hermanos, vemos a un Jesús enseñando. El propósito de Jesús venir a esta tierra fue a enseñar, a demostrar que Él es el Hijo de Dios, que Él es el enviado de Dios. Y obviamente Él lo demostró con milagros y señales, con hechos muy especiales, sobrenaturales, pero de una manera muy especial con su enseñanza. La idea de este pasaje es el siguiente. Este versículo 9, el que tiene oídos para oír, oiga. Viene entonces después el versículo 10, cuando los discípulos y los que estaban cerca de él le preguntaron sobre la parábola. O sea, ¿qué tú dijiste? ¿Qué era lo que tú estabas enseñando con esta parábola? Y como le dije anteriormente al inicio, vamos a dividir esta parábola en dos partes. Hoy, en esta primera parte, lo que vamos a hacer es ver el propósito de esta ilustración, porque una parábola es una ilustración. Es una historia cotidiana con un mensaje o con una enseñanza especial, con una enseñanza espiritual. Una historia humana, una historia terrenal con una enseñanza espiritual, con una enseñanza celestial. Eso es lo que es una parábola. Y lo que vamos a ver en esta mañana básicamente es el propósito. ¿Para qué Jesús dijo esto? ¿Por qué Jesús habló en parábolas? Si usted nota, hasta donde hemos llegado ahora, en los primeros 3 capítulos de Marcos, no hemos oído a Jesús hablar en parábolas. Jesús iba a las sinagogas, Jesús entraba a aquellos lugares de reunión y leía las Escrituras, enseñaba las Escrituras. Anteriormente vimos que Jesús estaba en una casa y se reunió mucha gente y allí les enseñaba. Pero hasta el momento no vemos a Jesús enseñando en parábolas. No vemos a Jesús hablando con historias. Y si usted se fija, no es hasta cuando Él está solo con sus discípulos, con los suyos, que Él explica las parábolas. En el versículo 9, Él termina diciendo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pero Él no explica la parábola. Él no dice más nada de la parábola. Y luego de aquí en adelante, Él va a utilizar otras parábolas más. Por ejemplo, el versículo 21 al 25, tenemos la parábola de la luz en el candelero. Versículo 26 al 29, tenemos la parábola de la semilla. Y la última que aparece en el capítulo 4 es la parábola del grano de mostaza. O sea que en este capítulo 4, a partir de hoy vamos a estar viendo 4 parábolas.
y cuál es el significado de cada una de ellas. Pero lo primero que tenemos que ver es el propósito de esta ilustración o de las ilustraciones. Recuerden una vez más, una parábola es una ilustración para dar una enseñanza espiritual. No podemos, ninguna parábola tiene múltiples significados. Una parábola solamente tiene un solo significado. Y eso es lo que vamos a ver más adelante. En la próxima entrega, Dios mediante, en vez de ver el propósito de la ilustración, vamos a ver el significado de la ilustración. ¿Qué es lo que significa esta parábola? Y yo sé que usted ha escuchado varios mensajes. De hecho, hace unos meses atrás el hermano Anedi predicó acerca de esta parábola. Me parece que fue según el libro de San Mateo. Y no es algo extraño, es algo que nosotros conocemos. Y lo que hace Jesús, una vez más, es escoger una historia cotidiana, una historia común, una historia que el pueblo que estaba reunido allí conocía. Aunque él estaba en el mar, aunque estaba a la orilla del mar, aunque estaba en una región pesquera, muchos eran pescadores allí. Y de hecho, fíjese que el versículo 1 nos dice que él comenzó a enseñar ¿a dónde? Junto al mar, se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar. Estamos en una región pesquera, estamos en una área de pescadores, y Jesús empieza allí a enseñar. Algo común en esta región y para los judíos eran dos cosas: la pesca y la siembra. Y pudiéramos agregar también el cuidado, la ganadería, las ovejas, ese tipo de acciones, en ese tipo de áreas era que el pueblo judío se desenvolvía: la pesca, la agricultura, la ganadería. Eso era lo que ellos se desenvolvían. De manera que Jesús está hablando algo conocido por ellos, pero no llegaron a entender. Él hizo una historia y los discípulos le preguntaron: ¿qué es lo que tú quieres decir con esa historia? Algunos estaban allí buscando un milagro. Nos dice el versículo 1 que se reunió alrededor de él mucha gente. Recuerde que Jesús atrae a gente con milagros. La gente venía a él buscando milagros, algún bien. Otros quizás estaban allí por curiosidad y otros también estaban allí para escucharle. Los más peligrosos que estaban en este grupo eran los religiosos, porque eran los que estaban allí para acusarle. Buscaban ocasión para acusarle. De hecho, el versículo 6 del capítulo 3 nos dice que salidos los fariseos, después que Jesús enseña en la sinagoga, dice, tomaron consejo con los herodianos contra él. ¿Para qué? Para destruirle. Había todo tipo de personas allí, pero Jesús, el propósito principal de él era enseñar y predicar el evangelio. Eso lo dice en el capítulo 1, el versículo 38, que él dice: vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Hermanos, más que hacer milagros, Jesús vino para enseñar la palabra de Dios, para exponer la palabra de Dios, para predicar el reino de Dios. Nos vamos a adelantar un poquito. Jesús vino a sembrar la palabra. La semilla es la palabra de Dios. La semilla representa la palabra de Dios. Y eso fue lo que él vino a hacer. Y como dice, una parte cayó al lado del camino, otra parte cayó entre predegales, otra parte cayó entre espinos y otra parte cayó
en buena tierra. 4 tipos de tierras. La misma semilla en diferentes terrenos. Y sabemos que no todos los terrenos son iguales. Sabemos que no todos los terrenos son fructíferos. ¿Esto es tan difícil de entender? Le pregunto una vez más, ¿esto es tan difícil de entender? No es tan difícil de entender para nosotros, que la mayoría de nosotros no somos agricultores. Pero el pueblo judío, la mayoría de ellos eran agricultores, ellos sabían esto. Pero aún así no entendieron. ¿Pero por qué no entendieron? Porque no querían entender. La idea aquí es que aquellos que quieren creer tienen la bendición de entender las enseñanzas de Cristo. Voy a repetir. Aquellos que creen tienen la bendición de entender las enseñanzas de Cristo. El que no quiere, el que no cree, no va a entender. El que no quiere creer, no va a entender. Por eso Jesús le dice, el que tenga oídos para oír, oiga. A veces tenemos oídos y no estamos escuchando. Y le voy a decir por qué. Interesante que Dios nos hizo con 2 oídos, o 2 orejas, y una sola boca. ¿Por qué? Creo que es algo lógico, no necesita mucha explicación. Aparte de que tener 2 oídos en nuestros lados nos da estabilidad, pero tiene que haber otra razón más que estabilidad. Yo creo que ustedes saben la razón. Dios quiere que escuchemos más de lo que hablamos. Pero una de las razones por las cuales nosotros no entendemos muchas veces es porque escuchamos para responder, no para aprender. De hecho, hay un versículo en el libro de Proverbios que por años me ha llamado mucho la atención, que dice de la siguiente manera: al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Usted sabe lo que está diciendo ese versículo? Porque nosotros somos más dados a responder antes de oír. No nos han hecho la pregunta bien cuando ya nosotros tenemos la respuesta en la boca. No nos han dicho lo que nos quieren decir cuando ya nosotros tenemos una respuesta para atrás. El texto dice que eso es fatal. Eso es una insensatez. Y regularmente nosotros tenemos la tendencia de escuchar para responder, no para aprender. Porque no queremos aceptar lo que nos están diciendo. Fíjense que esto nos pasa, yo creo que a todos regularmente. Estamos escuchando a alguien que nos está diciendo algo y nosotros estamos pensando qué le vamos a responder o cómo le vamos a responder. Aunque tenemos 2 oídos, no escuchamos. Yo creo que Dios en su sabiduría nos hizo una sola boca y 2 orejas. Algunos no las hizo más grandes que a otros para que escuchemos más de lo que hablamos. El escritor Santiago habla acerca de esto. Él dedica casi un capítulo completo acerca de la lengua. Capítulo 3.
pero utiliza solo 2 o 3 versículos para hablar acerca del oído. Y dice, ser oidores, no solamente ser oidores, sino hacedores, porque el que oye la palabra y no es hacedor de ella, se engaña a sí mismo. Y a veces la palabra, como se dice, que hace tiempo yo no escucho esto, a veces la palabra no entra por un oído y no sale por el otro. Yo no sé cómo funciona eso, pero eso era algo que yo escuchaba mucho antes. Oye, se te entró por un oído y te salió por el otro. O sea, que estamos huecos. Eso, creo que eso es lo que significa. Que estamos huecos, que lo que escuchamos no entró por uno y nos salió por el otro. No lo retenemos. Y Jesús está diciendo, el que tenga oídos para oír, use el oído. Y no está hablando del oído físico, está hablando del oído espiritual, más que el oído físico. Obviamente Jesús usa una manera muy sencilla y muy peculiar de enseñar, utilizando parábolas. Ya les dije que veremos 4 parábolas en este capítulo. Él hace una parábola detrás de otra. Y de hecho, si usted lee las parábolas, usted va a encontrar regularmente Jesús diciendo una parábola detrás de otra. Una parábola detrás de otra. Si usted va a San Lucas, cuando usted primero usted encuentra la parábola de la moneda perdida, luego él hace la parábola de la oveja perdida y luego hace la parábola del hijo perdido, del hijo pródigo. 3 parábolas consecutivas. Y regularmente Jesús utilizaba esta forma de enseñanza. ¿Para qué? Pero ¿para qué él utilizaba esta forma de enseñanza? Mira el versículo 2, dice, y les enseñaba por parábolas, ¿qué? Muchas cosas, y les decía en su doctrina. ¿Usted notó algo aquí? Que las parábolas contienen doctrina. La idea es esta. Estas enseñanzas sencillas, peculiares, comunes, o esta manera de enseñar con historias, tienen doctrinas, tienen enseñanzas espirituales. ¿Cuál es la enseñanza? La veremos la próxima semana, Dios mediante. ¿Cuál es la enseñanza de esta parábola? Mateo habla de esta parábola en San Mateo capítulo 13, Marcos aquí en el capítulo 4, Lucas en el capítulo 8. Y esto habla de la importancia que observaron los evangelistas al Jesús decir esta parábola. ¿Qué es una parábola? Parábola significa colocar al lado. Colocar al lado, eso es lo que significa parábola. Pero la parábola es una historia conocida que ilustra una lección espiritual o es una historia terrenal con un significado celestial. Por eso, si usted va conmigo a San Mateo capítulo 13, mire lo que dice aquí. El versículo 11 está también en San Marcos capítulo 4, pero lo llevo a San Mateo porque Jesús habla mucho del reino en San Mateo. En el versículo 11 dice, él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios de ¿qué? ¿Los misterios de qué? Del reino de ¿dónde? De los cielos.
¿Qué es lo que Jesús está haciendo con la parábola? Enseñándole a sus discípulos, no de la tierra que nosotros vemos aquí. Jesús está enseñándole a sus discípulos de algo celestial. ¿Cómo Jesús hace eso? Lo que pasa es que Jesús es demasiado sabio. Él toma lo básico, lo sencillo, lo que nosotros conocemos, para darnos una enseñanza celestial. Hermanos, la palabra de Dios está escrita con letras terrenales, pero viene de un corazón celestial. Este libro que nosotros tenemos aquí, más que para las cosas terrenales, es para las cosas celestiales. Más que para el beneficio terrenal nuestro, aunque tenemos beneficio terrenal de la palabra, es para nuestro beneficio celestial. Hermano, ¿usted sabía que hay personas que tienen la palabra de Dios en su casa simplemente para obtener una bendición terrenal en su casa? Tienen abierto el Salmo 23 en su casa o no sé qué otro salmo. Usted lo puede tener abierto en cualquier lado. Pero si usted no recibe la palabra de Dios en su vida, en su corazón, usted no va a tener bendición eterna. Por eso les llevé a San Mateo capítulo 13, habla del reino de los cielos. Marcos dice el misterio del reino de Dios en el versículo 11. Volvemos a San Marcos, versículo 2, y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Jesús quiere enseñar aquí algo especial con esta historia. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces, a todos los que estaban allí, ¿qué él le dice? Mire la conclusión de la historia. ¿Cuál es la conclusión de la historia? A todos. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sabes lo que Jesús está haciendo? Le hago la historia y la conclusión es esta. El que tiene oídos para oír, oiga. Oye, Señor, nos dejaste en el aire. Se quedaron en el aire. ¿Usted sabe quiénes? Los que no creen. El propósito de las parábolas es el siguiente. Antes de darle el propósito, recuerde que Jesús estaba enseñando ¿dónde? En las sinagogas. Y ahora Jesús empieza a enseñar ¿dónde? Afuera de la sinagoga. En el mar, en una casa, en un monte. Ese es el sermón del monte, ¿no, verdad? ¿Por qué se le llama el sermón del monte? Pues porque fue en un monte, allá en el monte. Jesús enseñaba en el camino. Ya Jesús no va a las sinagogas. Usted, de aquí en adelante no verá más a Jesús metido en la sinagoga. ¿Por qué? Porque en la sinagoga no lo querían. ¿Quiénes no querían a Jesús en la sinagoga enseñando? Los religiosos. No lo querían allí. Ahora Jesús sale de las sinagogas y empieza a enseñar en una casa, como vimos anteriormente. Ahora va junto al mar. Se reúne mucha gente. Y el propósito es este. Versículo 11, versículo 12. Y les dijo: a vosotros
¿Quiénes son vosotros? No todos, no es mucha gente. Esos vosotros son poca gente. Esos vosotros son los que creen. Esos vosotros son los que están interesados en conocer más del reino de Dios. Esos vosotros son aquellos pocos que están cerca de Jesús y están interesados y le preguntan a Jesús. Hay mucha gente que oye, pero no le interesa. No hay amén. Hay mucha gente que oye, pero no le interesa. De hecho, hay gente que va a la iglesia. Hoy hay gente aquí. Hoy hay gente en otras congregaciones, sentados escuchando una palabra de Dios. Y cuando salen de ahí, jamás vuelven a abrir la Biblia o a interesarse en la palabra de Dios hasta el próximo domingo. No me voy a ir muy lejos. Salen de escuchar la palabra y no creen lo que la palabra dice. La palabra es para todos, pero no a todos le interesa. Hay algo que identificaba a David. ¿Sabe lo que identificaba a David? Si usted lee el libro de los Salmos, a David lo identificaba el amor y el deseo por la palabra. De hecho, en el Salmo 19, él utiliza una expresión muy peculiar. Después de decir, la ley de Jehová es perfecta, la ley de Jehová es recta, la ley de Jehová es justa, todo eso. Y él termina esa sección diciendo, deseables son más que el oro y más dulce que la miel. Esa miel pura que destila del panal, yo la deseo más, yo deseo tu palabra más que esa miel y mucho más que el oro. El Salmo 119 es una extensión del Salmo 19. Lo que David quiso decir en el Salmo 19, que fue comprimido, él dijo, no, yo no me puedo quedar aquí. Hizo el Salmo 119. ¿Y cuántos versículos tiene el Salmo 119? Eso era algo que identificaba a David, el deseo por la palabra de Dios. Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así claman por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti, sed del Dios vivo. Versículo 11 y 12 nos dice el propósito de las palabras. Primero dice, a vosotros los que quieren creer, les es dado saber el misterio del reino de Dios, más a los que están fuera, por parábolas todas las cosas. ¿Usted está entendiendo aquí? Si usted no entiende lo que Jesús le está diciendo ahí, le está diciendo el versículo 12 explica un poquito más. Porque el versículo 11 lo que dice, ustedes, lo que quieren creer, le doy a entender las cosas del reino por parábolas, pero a los que están fuera no se la doy a entender por parábolas. De hecho, mira ahora el versículo 12.
a los que están fuera, para que viendo, vean y no perciban. Y oyendo, oigan y no entiendan. ¿Para qué? Oh, pero la Biblia no dice que Dios quiere que todos los hombres se arrepentan y vengan al conocimiento de la verdad. Pero aquí dice algo distinto. ¿Se contradice las Escrituras? No, no se contradice jamás. Nunca se contradice las Escrituras. Lo que pasa es que el que no quiere creer, no cree, no es porque no entiende o por falta de evidencia, es porque no quiere creer. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. De hecho, alguien dijo, y yo estoy de acuerdo con él, cuando nosotros vemos enseñanzas por parábolas en las Escrituras, las enseñanzas por parábolas en las Escrituras regularmente están relacionadas con un juicio o con un castigo. Les voy a poner un ejemplo. ¿Usted se acuerda cuando David pecó? No tenemos que hablar de cuando David pecó, porque usted sabe, cuando David pecó, ya nosotros sabemos de qué pecado se está hablando. Vino un profeta a donde David. ¿Usted se acuerda? ¿Y cómo el profeta empezó a hablarle a David? Con una parábola. Mira, David, te voy a hacer una historia interesante. Mira, hubo un hombre que había criado una ovejita desde pequeñita, la cuidó y todo lo demás. Pero después vino un hombre muy poderoso, que le llegó una gente a su casa, y él, para no sacrificar a una de las suyas que él tenía, fue y le quitó esa ovejita a ese hombre que había cuidado y que había criado por tantos años. Se la quitó. ¿Qué tú crees, David, de eso? David llegó a la conclusión correcta. Pero David no sabía que era de él que estaban hablando. ¿Usted está entendiendo? No, porque usted sabe la historia, sabemos la historia. Sí, ese hombre es digno de muerte. Ese hombre tiene que pagar. Pero David ni sabía que estaban hablando de él. El profeta fue que le dijo, David, pero ese hombre eres tú. Utilizó una parábola para declararle un juicio, un castigo a un hombre. Regularmente las parábolas están relacionadas con un castigo o con un juicio para aquellos que no creen. En este caso es igual. Jesús está declarando parábolas, está hablando en parábolas porque hay un grupo que no quiere creer. Y esa parábola, en vez de yo entenderla, le va a traer más confusión porque a ellos no les interesa tampoco. Para que se pierdan, para que sus pecados no les sean perdonados, porque es que no quieren creer. De hecho, hermanos, si nosotros leemos bien las Escrituras, entendemos bien las Escrituras, la Biblia no habla de que aquellos que se pierden es porque Dios ha determinado que ellos se pierdan. No vemos eso en la Biblia. Dice la Biblia que los que se pierden es porque no quieren creer. Es porque ellos han decidido no creer. Entonces se le está echando la culpa a Dios. Por eso en el capítulo 9 de Romanos habla ahí. Entonces vamos a culpar a Dios. No, espérate.
Dios quiere tener misericordia de que Él quiere tener misericordia, porque el que no quiere creer es el hombre. El hombre se pierde, no es por falta de evidencia, no. El hombre se pierde es porque él no quiere creer. El mismo Señor Jesucristo le dijo, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Entonces, el propósito de las parábolas o de esta ilustración es, 1, aclarar a los que quieren creer. Pero a los que quieren creer, Él les aclaraba esto, ¿dónde? En privado. Y hermanos, esto es sumamente interesante. Y no quiero hablar de mi experiencia personal. En mi experiencia personal, yo he entendido mejor las Escrituras en mi momento privado con Dios. He entendido más las Escrituras en mi momento privado con Dios que cuando estoy escuchando un sermón en público. Y obviamente la exposición de la palabra en un lugar público nos da a entender, podemos entender mejor algo que quizás en privado, algo que quizás no entendíamos, algo que ahora puedo entender mucho más. Por eso los predicadores, los pastores, tienen que hacer todo lo posible. Nosotros los que predicamos tenemos que hacer lo posible por explicar lo más claro posible la palabra de Dios, porque el propósito es que entiendan. El propósito es que podamos entender lo que se explica, lo que se predica. Tiene que ser en un lenguaje llano, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje que cualquiera pueda escuchar y entender. Tenemos que hacer todo lo posible. Pero hermanos, cuando escuchamos una enseñanza pública, como creyentes, no debemos quedarnos ahí. Tenemos que ir a buscar en privado, conocer más de lo que ya hemos escuchado en público. Por eso dice en el versículo 10, que cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él, ahí les explica mejor la enseñanza. Para los que estaban cerca de él, esta era una oportunidad para poder entender mejor acerca del reino. Pero para los incrédulos, esta solamente era una historia sencilla más que no tenía ningún sentido espiritual y que no les interesaba. Era una historia más. Aquellos que habían visto el poder de Jesús, las evidencias de que Él era alguien distinto, aquellos que habían visto evidencias de que Él era el Dios encarnado, esto no les interesaba. El Salmo 1 dice que es bienaventurado aquel que hace, que medita en la ley de Jehová. ¿Y cuándo medita en la ley de Jehová? El domingo en la mañana. Que medite en la ley de Jehová de día y de noche. Si ellos no querían aceptar lo evidente, mucho menos iban a entender lo oculto. Y por eso Jesús cita aquí a Isaías. El versículo 11 y el versículo 12 es una cita de Isaías. Isaías capítulo 6, 9 y 10, que le dice Dios al profeta, dice, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo, agrava su oído y cierra sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se conviertan y haya para él sanidad. Hermanos, déjenme decirle algo, y ya estoy cerrando. El peor juicio que pueda recibir una persona, un pueblo, una nación,
es que Dios deje de hablarle. Cuando Dios dejó de hablarle a alguien, cuando Dios dejó de hablarle a un pueblo, cuando Dios dejó de hablarle a una nación, a un grupo, ya no hay más que hacer. Dice, la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. Bueno, nosotros tenemos que darle gracias al Señor, porque si nosotros un día entendimos el Evangelio de Cristo, ¿usted sabe por qué fue? Porque el Espíritu Santo abrió nuestro entendimiento para que entendiéramos el Evangelio de Cristo y que pudiéramos venir a la salvación. Y tenemos que darle gracias a Dios que todavía hoy en República Dominicana, todavía hoy en Consuelo, y creo todavía que en esta iglesia todavía se predica la palabra de Dios. Hermano, el día que se deje de predicar la palabra de Dios, que Dios deje de hablarle, tenga miedo. Porque cuando Dios dejó de hablarle a un pueblo o dejó de hablarle a una persona, es para que esa persona ya no tiene. Ahí viene, mire, juicio lo que viene. Juicio lo que viene. Y todo empieza, hermanos y amigos, cerrándole el oído a Dios, dándole la espalda a Dios. Mi oración es, Señor, dime algo hoy. A mí, dime algo a mí. A mí no me importa del otro. Porque usted sabe que hay creyentes que van a la iglesia. Señor, te ruego por favor que en el día de hoy, en el nombre del Señor Jesucristo, háblale al hermano tal. Ustedes se ríen, parece que ustedes han orado así. Señor, dime algo a mí hoy. Abre mis oídos para oír algo de ti hoy, algo que yo necesito hoy, ya sea una palabra de reprensión, ya sea una palabra de corrección, pero sea una palabra de bendición también, sea una palabra de fortaleza, una palabra de ánimo, una palabra de aliento, una palabra de esperanza. Pero dime algo, Señor. Para serle honestos, hace como 2 días, estaba sentado trabajando en algo y me llegó un mensaje de una persona. El mensaje era una nota de voz. Y la nota de voz era como de 2 minutos. Como de 2 minutos. Escuché la nota de voz. A veces cuando son notas de voz de 2 minutos, de 1 minuto y pico, uno la pone en 1.5 para que vaya como más rápido. Pero yo la puse en normal. Pam, 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 pam. Al final de esa nota de voz, me dijo una palabra. No le voy a decir qué es porque eso es privado. Pero el Señor sabe que yo necesitaba esa palabra ese día y a esa hora. Una palabra de Dios. Yo le dije, mi hermano, mire, usted no sabe lo que usted ha hecho hoy. Gracias por esa palabra, porque yo necesitaba escuchar
esa palabra de Dios en el día de hoy. Hermanos, el deseo tuyo debe ser aceptar la palabra que ya Dios ha predicado, la palabra predicada de Dios, recibir la palabra, buscar entender la palabra. Veremos más adelante que cuando tienes ese tipo de corazón, si ese es el tipo de terreno que es tu corazón, ese es el corazón y esa es la vida que va a dar fruto. ¿Usted leyó la parábola? ¿Usted sabe la parábola? Un terreno ni siquiera creció, porque el diablo vino y se llevó la palabra. Otro terreno creció, pero duró poco. Otro terreno creció, pero se ahogó. Un solo terreno fue que dio fruto. Un solo. Hermanos, voy a dar un adelanto. El problema no está en la palabra. El problema jamás ha estado en la palabra. De hecho, en el texto, en esta historia, no se da detalles ni de la palabra o ni de la semilla, ni del sembrador. No se da detalles ni de la semilla, ni del sembrador. No se dice de dónde viene el sembrador, no se dice de quién era el sembrador, no se dice cómo estaba vestido el sembrador, no se dice nada del sembrador, de la semilla, no se dice qué semilla es, no se dice nada de cuándo se compró, nada de la semilla. Pero sí se dice mucho de quién, del terreno. Hermanos, el problema no está en la palabra, el problema está en el terreno. El problema está en el corazón. El problema está en tu corazón. El problema está en mi corazón. Ahí es que está el problema. Pero hay algunos, como veremos la próxima semana, que han querido atribuirle el problema a la palabra de Dios, que han querido atribuirle el problema al sembrador. No, es que la gente no se convierte porque ese predicador es muy aburrido. Hay que hacer la predicación más animada, hay que hacer la predicación más espectacular. Si tú entretienes a las personas, si la gente viene a Cristo por entretenimiento, vas a tener que seguir entreteniéndolos para que sigan. Porque el día que deje de entretenerlos se van a ir. No se puede predicar la palabra así, a la palabra le falta algo. Y le ponen a la palabra y le quitan a la palabra. Para hacerla más entretenida, más aceptable. Pablo le dice a Timoteo, muchos teniendo comezón de oír, se amontonarán falsos maestros para que le digan a la gente lo que ellos quieren oír. Vi un título hace unos años por ahí de una predicación de que la puerquita no se va a morir. Y ese título de un mensaje. Explícame. Eso es para entretener a la gente. Eso es para hacer reír a la gente. Alguien dijo, llegará el día en que ya no habrán pastores alimentando a las ovejas, sino que vendrán payasos a entretener a las cabras. El propósito es que el que quiere creer entienda más del reino de Dios y el que no quiera creer
que se pierda. Tu oración debe ser: Señor, yo quiero entender. Señor, yo quiero entender mejor tu palabra. Yo quiero entender más acerca de tu reino. Hermano, no se trata de algo terrenal, se trata de algo espiritual. Mucha gente utiliza la palabra para sus propósitos terrenales. Uno de los versículos más conocidos que la gente utiliza para lo que sea es Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Agarran por aquí y despellejan el versículo y lo hacen con el versículo lo que ellos quieran. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hasta los ladrones utilizan el versículo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. La palabra de Dios tiene que ser utilizada, hermanos, para comprender más acerca de Dios y de su reino. Todo lo que vivimos como creyentes tiene que ver con el reino de Dios. No solo con el reino terrenal, con el reino de Dios aquí en la tierra. Recuerden, hermanos, nosotros somos parte del reino de Dios aquí en la tierra. Por eso dice en la oración: venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, que sea aquí en la tierra. Hermano, que el Señor nos ayude a entender más su palabra cada día. Como dice Aneudi, esta historia continuará. Si estamos vivos, vamos a orar. Vamos a ponernos de pies. Vamos a cantar un himno para cerrar, pero vamos a orar antes. Señor, gracias te damos porque a nosotros, lo que tú has querido, nos has dado la oportunidad de entender más acerca de tu reino. Ayúdanos a entender más acerca de tu reino. Ayúdanos a comprender más tu plan y tu propósito eterno. Abre nuestros oídos espirituales, abre nuestro corazón, no solamente nuestros oídos para oír, sino para entender. Por eso dice: el que tenga oídos para oír, que oiga, que entienda. A veces nuestros oídos están cerrados por nuestro pecado, están cerrados por nuestro prejuicio, están cerrados por nuestras propias ideas, por nuestras preconcepciones a lo que tú quieres hacer, a tu palabra. Perdónanos, Señor. Señor, y si nosotros hemos sido de tropiezo, perdónanos. Si hemos sido de tropiezos a alguien para que no escuche tu palabra, perdónanos. Y aún así, a pesar de ello, abre el corazón, abre el oído para que pueda escuchar tu palabra. A veces nosotros mismos somos agentes de obstáculo para que otros escuchen tu palabra, para que otros entiendan tu palabra. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a ser instrumentos, un canal de bendición para que otros puedan escuchar tu palabra, puedan entender tu palabra. Bendiga esta su palabra en cada corazón. Lo pido por favor en el nombre de Jesús. Vamos a cantar un himno para